A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44 CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi. Y también nos pueden seguir en tiempo real desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net. Ahí está la señal las 24 horas en streaming de lo que es Telesucesos, y también pueden revisar este programa en YouTube como Telesucesos HD. El día de hoy tenemos la presencia del arquitecto José Morales. Él es secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y vamos a hablar de varias cosas que vienen sucediendo con esta cartera que se encuentra dentro de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito, la municipalidad del municipio. Arquitecto, bienvenido. Contémosle un poco a la gente, pongámosle en contexto de qué es la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, cuáles son las cosas principales a las que se dedica o está apuntado la gestión de la Secretaría. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Sí, con todo gusto. Bueno, la Secretaría de Territorio es yo diría una de las secretarías más importantes, ¿no? En el sentido de que es ahí donde se define básicamente lo que se puede y no se puede hacer en la ciudad, ¿no? Y eso se lo hace de distintas maneras, pero principalmente desde los mecanismos de planificación y ordenamiento territorial y de la normativa urbanística que la sostiene. Correcto, lo que se puede y lo que no se puede hacer, entonces. Y lo que se debe y no se debe hacer también. que es distinto, además, por supuesto. Ajá. Vamos a empezar con varios temas que los habíamos tenido agendados precisamente. Uno es la resolución que expide los parámetros y condiciones que deben contener los estudios de mitigación de impactos de las edificaciones que superen los 20 pisos. Esto es importantísimo. Yo no recuerdo también dentro del tema profesional que lo manejo, el que haya habido anteriormente un tema de referente a mitigación en estas construcciones que ahora ya se han vuelto cotidianas dentro de la ciudad. Antes, el tener una edificación de 20 pisos era muy raro. Sí, era muy raro. Tenía de 8, de 10, ya de 14, wow, no, pero ahora se ha vuelto un poco más común ya esto que supera los 20 pisos. Hablemos un poco de esta resolución. Bueno, tal vez poner un poquito en contexto, efectivamente es como tú dices, ¿no? La realidad del mercado inmobiliario y de la forma en la que se construye, sobre todo acá en el hipercentro, ha cambiado muchísimo, ¿no? Es totalmente otra escala. Y por lo tanto la manera de enfrentar esto desde la municipalidad también ha ido cambiando y tiene que seguir cambiando. Uno de los temas claves es el impacto positivo y el impacto también negativo en algunos casos que pueden tener edificaciones de esta escala, ¿no? Desde impactos en la movilidad, por ejemplo, si estamos concentrando más gente en un solo sector, en el que se puede acceder en distintos modos de transporte, no es lo mismo que concentrarla en donde solamente se puede llegar en auto, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces hay un impacto importante. Y en este caso específico sobre este estándar, que estaba ya vigente, pero todavía no había sido normado, tiene que ver con el impacto en sombra, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que cuando se tiene una edificación de mucha altura, sí hay un impacto en el sentido de que las edificaciones de alrededor pierden la posibilidad de tener un buen asoleamiento, ¿no? Entonces, ahí se había establecido una norma de retranqueo, ¿no? En la que se pide que los edificios a partir de cierta altura empiecen a separarse un poquito más y permitir que pueda entrar luz a los edificios de al lado. Sin embargo, muchas de las normas específicas que permiten hacer el cálculo, básicamente que los constructores puedan saber cómo hacerlo o no, eso no estaba claramente desarrollado. Entonces, esos son los temas que estamos ahorita haciendo para que exista muchísima claridad normativa. Por supuesto. Cuando uno saca el IRM primero como básico para ver cuáles son las condiciones en las cuales yo puedo construir dentro de un predio, por lo general cuando no es apareado el tema de la construcción, tenemos el retiros de 3 metros laterales sumado a los 3 del otro lado con 6 metros, pero claro, esto en una edificación de 20 pisos que ya supera los 60, los 70, los 80 metros, termina siendo insuficiente. El retranqueo significa que a partir de determinada altura yo tengo que ir haciendo más corto
es decir, la superficie en esos pisos superiores. Así es, efectivamente hay distintas formas de hacerlo dependiendo de la forma del terreno, de los retiros que tengan. La una es un escalonamiento o la otra es una inclinación, ¿no? En función de un ángulo de asolamiento. Eso además tiene unas condiciones muy específicas en el caso de Quito, ¿no? Porque esta es una norma que existe, por ejemplo, en Chile, que existe en Estados Unidos hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes verán que muchos edificios, en muchos rascacielos sobre todo, tienden a hacer esos retranqueamientos. Pero en el caso de Quito, claro, las condiciones de asolamiento son totalmente diferentes, entonces hemos tenido que ir haciendo un ajuste, pero también las condiciones que tiene cada predio son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hay predios que por su tamaño o por su forma no hacen posible ese retranqueo, era necesario normar cómo lo pueden compensar de otra manera. Ya, ese es uno de los temas de mitigación, la sombra. Así es. ¿Hay algún otro tema referente a estas edificaciones de más de 20 pisos? Sí, tal vez uno de los temas más importantes, ¿no? Es la relación de estos edificios con el espacio público, ¿no? Esto es importantísimo, la verdad. Hay una diferencia muy importante de cómo se relaciona una casa que tiene su cerramiento con la acera y con el espacio público que puede generar a cuando se construye un edificio, ¿no? Justamente la zona de la República de Salvador es un buen ejemplo de cómo ha sucedido, ¿no? Es lo mismo caminar al lado de casas que pueden tener un cerramiento alto o no, con su jardín o no, que tener un edificio de 20, 30, 40 pisos. Entonces, es muy importante que esos edificios también aporten en mejorar el espacio público alrededor, ¿no? Y eso también lo hemos incluido en la norma, que efectivamente puedan subir, pero que contribuyan a la ciudad en dejar un espacio público de muy buena calidad. Perfecto. Entonces, sombra, espacio público respecto a los edificios. ¿Algún otro componente que se nos esté quedando? Bueno, hay varios estándares, pero todos se resumen a la final en garantizar, digamos, una buena calidad de vida, ¿no? Que es la razón de ser del municipio. Muchas veces se piensa que el municipio está para hacer obra. Realmente, para lo que estamos es para garantizar la calidad de vida de todos. ¿Esta resolución ya está vigente? Sí, esta primera resolución, que es muy específica sobre el tema de las edificaciones que por cualquier razón no puedan hacer el retranqueo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo compensan? Pero hay varias otras que vamos a tener que ir sacando y algunos ajustes que estamos haciendo sobre la normativa vigente, que tienen el objetivo de, mientras no se pierda el aporte a la calidad de vida, también pueda haber la facilidad y la claridad de poder ejecutar las obras. Correcto. Peatonización de calles, vamos con el siguiente tema. ¿Qué se ha previsto dentro de lo que es el tema de la peatonización? Recordemos que el centro histórico vive una incertidumbre, digamos, desde hace muchos años. En determinada época, sí, desde hoy empieza la peatonización, después no se retira la peatonización. ¿Está solamente en el centro histórico planteándose nuevamente el tema de la peatonización o también otros sectores de la ciudad donde se quiera precisamente incentivar eso, en que el peatón se adueñe precisamente de las calles a través de distintas actividades? Bueno, tal vez ahí valga la pena decir que la peatonización no es la única manera, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerlo. Realmente lo que viene detrás o lo que sirve de marco para esto es darle un poco la vuelta como hemos venido haciendo la ciudad, ¿no? O sea, hemos puesto, desgraciadamente, en las últimas décadas al auto por encima de las personas, ¿no? Cuando se piensa en movilidad siempre es el tráfico, ¿no? Efectivamente es un problema, pero nos estamos olvidando que, por ejemplo, nuestras aceras en Quito en general son incaminables, ¿no? O sea, empujar un coche de bebé, jalar una maleta o caminar, ¿no? Caminar incluso, sí. Es muy difícil, o sea, a mí me rompe el corazón cuando veo una persona empujando un coche de bebé que le toca ir por la calzada, ¿no? Es peligrosísimo, es terrible, o sea, entonces claro, hemos construido una ciudad que solamente cuide el auto, ¿no? Y nos hemos olvidado de las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, es más bien un tema de ir regresando a o más bien girando, ¿no? Transformándonos hacia una ciudad que haga lo contrario, en el que el auto sí, por supuesto, es un medio de transporte muy importante, así es, pero claro. no puede ser el único, ¿no? Y de hecho en la pirámide, no puede ser el principal, tiene que estar abajo, porque lo importante es garantizar que los niños puedan estar en la calle, que una madre o un padre pueda estar con su hijo, que las personas de la tercera edad puedan caminar con seguridad, ¿no? Entonces, finalmente es eso. De nuevo, es un tema de calidad de vida. En el caso de la peatonización del centro histórico, en su momento hubo incluso mucha oposición. Esto pasa en todo el mundo, tampoco hay que asustarse, es normal. Son cambios profundos, ¿no? O sea, las personas están acostumbradas a moverse, a funcionar de una manera, y cuando se hace un cambio tan fuerte, es normal que exista rechazo. Pero yo creo que lo que ha pasado en la García Moreno es un suficiente ejemplo de que esto es muy bueno. O sea, la vida que tiene la García Moreno durante todo el día, todos los días, yo creo el impulso que se ha dado al mismo comercio, ¿no? O sea, la cantidad de restaurantes que ahora hay que pueden poner sus mesas afuera, es muy vivo, llenó de vida eso, ¿no? Entonces, la verdad es bueno hacerlo, eso lo tenemos claro, pero hay muchas otras formas y estamos
justamente por terminar un manual de pacificación o calmado de tránsito que incluye muchas estrategias, no solamente la peatonización, sino por ejemplo el ampliar aceras, el tener unos cruces muy seguros, en reducción de velocidad en donde no es necesario que exista velocidad. O sea, muchas veces tratamos cualquier calle como que fuera una autopista, ¿no? Entonces realmente estamos trabajando en un modelo mucho más integral, que en algunos casos incluirá peatonización, sí, pero no será la única estrategia, hay muchísimas, ¿no? Por supuesto. Yo creo que parte del rechazo en su momento que tiene la peatonización es esa imagen que tenemos de años atrás, que cuando se peatoniza una calle empieza a llegar un sinnúmero de ventas informales, convirtiéndose eso en un mercado. En el centro tenemos la imagen clara, que ya, además de que ya son muchos años, pero todo el tema del tejar, de la Ipiales, que bajan a través de la Chile hacia la Plaza de la Independencia. De pronto eso es lo que tenemos en la mente, y en algún momento a la gente mismo del sector le causa un rechazo, pero claro, estas medidas van acompañadas también del tema de control por parte de la Agencia Metropolitana de Control. Sí, efectivamente, y esto es una postura muy clara del señor alcalde, ¿no? Yo creo que es evidente para todos que en esta ciudad se ha perdido el control de muchas maneras, ¿no? No solamente es el control directo de lo que pasa en el comercio autónomo, que de por sí el comercio autónomo no es un problema, es una forma de economía, ¿no? De economía popular, pero el descontrol es el problema. La actividad no es el lío, el problema es el exceso, ¿no? Y sí se siente en las últimas décadas que aquí se ha perdido el control. Entonces, sin llegar a extremos, ¿no es cierto?, de autoritarismos y violencia y demás que se ha visto desgraciadamente en otras ciudades, sí poner orden, ¿no? Poner orden y mantener las cosas funcionando bien, para que ganemos todos, porque a la final los mismos comerciantes en un entorno de caos también salen perdiendo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hemos hablado del tema de los parámetros y condiciones, estudios de mitigación, una forma de tener una buena vida, como usted lo dice, precisamente dentro de la ciudad, el tema de la peatonización de calles, estrategias de urbanismo democrático. Contémosle a la gente lo que es el urbanismo democrático. Bueno, es un enfoque, ¿no?, que se ha venido intentando en muchas partes del mundo. No es tan sencillo, ¿no?, en el sentido de que nos resulta siempre, entre comillas, muy grandes, más fácil tomar las decisiones desde el escritorio, ¿no?, y lanzarlas y después quejarnos de que no ha pasado, ¿no? Es un poco la manera en la que se ha hecho la planificación en muchas partes del mundo. El tema es también ir más allá de la manera en la que se ha venido utilizando el término o las estrategias de socialización o participación, ¿no? Realmente no han sido muy efectivas y queremos fortalecerlas mucho más. Estamos justamente la semana pasada, tuvimos una experiencia muy buena con esta vez sí socialización, ¿no es cierto?, pero muy participativa y recibiendo mucho feedback del plan del Río Monjas, ¿no? Hemos recibido muy buenas comentarios sobre cómo se lo ha hecho. La gente, o sea, comprende la necesidad de proteger, ¿no es cierto?, la vida en el caso del río Monjas, pero es muy importante hacerlo así, porque de otra manera se siente una imposición, ¿no? Muchas veces incluso con buena intención de lo que se está poniendo en una normativa o en plan o lo que sea, si las personas que son afectadas por esto no lo entienden, o no comparten, lo van a rechazar, y con justa razón. Entonces, desde el inicio, poder construir todos estos mecanismos de una manera participativa real, y después hacer una devolución en la que se cuenta, ok, miren, todo lo que ustedes nos dijeron, nos pidieron, nos plantearon, se ha tomado en cuenta de esta manera y significa esto, además comunicándolo muy claramente, porque también hay una tendencia muy fuerte dentro de los planificadores, nos ha pasado a todos, de mantener un lenguaje muy técnico que nadie entiende, ¿no? Entonces, más bien, comunicándolo muy bien, sabemos que de esa manera va a ser efectivo y no va a quedar en papel. Ese es tal vez el punto central, ¿no? Correcto, claro. Y usted lo dijo, un término, el feedback, ese es precisamente lo importante. El urbanismo democrático precisamente permite eso, y lo ha aclarado. Ha pasado varias veces en las que se dice vamos a socializar, y lo que ya se lleva es el decreto o la resolución final en la que se dice esto es lo que vamos a hacer, así que por si acaso ustedes tienen que moverse aquí, tienen que hacer acá, no, acá es retroalimentar y luego plantear esto lo vamos a hacer tomando su recomendación, esto no lo podemos porque de acuerdo a determinada cosa técnica, etcétera, no se lo puede hacer. Creo que eso es importante, el feedback. Exacto, porque al final es llegar a acuerdos, ¿no? Porque si es que la población tiene la capacidad de apropiarse de las normas o de las decisiones que se tomen, es mucho más probable que esto tenga éxito. Y también pensamos que no hay que quedarse ahí. Nosotros estamos muy empeñados en tener un sistema de seguimiento de nuestras políticas públicas, ¿no? También para ir midiendo qué está pasando, porque hay muchas
muchas cosas que se abrieron, ¿no? Se abrió la posibilidad de utilizarlas a partir de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en el 2016, muchas herramientas que ahora con la aprobación del Plan de Uso y Gestión de Suelos se están poniendo en práctica, pero en muchos de los casos nunca se ha puesto en práctica. Entonces, más allá de la teoría o de lo que ha pasado en otros países, no sabemos realmente qué impacto va a tener. Entonces, para nosotros también es muy importante hacer ese seguimiento desde lo técnico, pero también desde la ciudadanía. Correcto. El plan, usted habló del plan de recuperación del río Monjas, sé que estuvieron cerca de 250 personas participando precisamente de este feedback, de este, digamos, incluso lluvia de ideas, de algunas cosas. Y ha sido bien acogido el plan inicial que ustedes han presentado y seguramente ahora lo están reestructurando con las observaciones o las recomendaciones o lo que quiere también la comunidad. Efectivamente, y así lo vamos a hacer con todos los planes. Antes de que cualquier plan o cualquier mecanismo pase a su proceso de aprobación formal, queremos llegar a los acuerdos que se pueda llegar con la población. Y sobre todo que haya mucha claridad de por qué se están tomando ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del río Monjas hay un tema muy fuerte de riesgos. Y la manera en la que la erosión que se ha venido causando en el río ha cambiado las condiciones reales del suelo, ha hecho que incluso edificaciones que en su momento no estaban bajo riesgo, están en serio riesgo. Y eso significa que, pues justamente con la responsabilidad que tenemos de salvaguardar la vida y la seguridad de esas mismas personas, tenemos que poner normas restrictivas. No nos queda otra. La otra opción es que efectivamente se caiga, ¿no? Y que tengamos tragedias que lamentar. Entonces, pero eso es muy importante hablarlo, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa y ponerlo muy claro. Yo creo que eso que hemos hecho en este proceso de socialización o de feedback, de retroalimentación, nos ha funcionado bien. No, en ese sentido estamos muy contentos, pero queremos seguirlo fortaleciendo, hacerlo cada vez mejor, para que la misma ciudadanía sienta que estamos trabajando, porque así es como debe de ser, que estamos trabajando por sus intereses, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan bonito, o es difícil y bonito a la vez, este reto que está planteado además dentro de la Secretaría de Territorio, de Vivienda? Sí, hay retos muy grandes, ¿no? Hay retos muy grandes. Desgraciadamente, esta es una secretaría que abre unas puertas complejas, ¿no? Y se ha hecho mucho abuso de la norma, eso hay que decirlo así. ¿Hay muchos intereses atrás también? Bueno, siempre hay intereses porque al final una decisión normativa, ¿no es cierto? Cuando uno dice qué puedes o no puedes hacer en tu predio, intereses particulares, eso se traduce en dinero, ¿no? Desde que uno quiere ver si puede poner o no un negocio en su casita o va a construir un desarrollo inmobiliario de varias hectáreas, es plata, es dinero, ¿no? Entonces, y es así, o sea, no hay que tampoco tenerle miedo, es real. Y cuando se toman decisiones que restringen la posibilidad de hacer o no tal cosa en un predio, ¿no es cierto? Que la mayoría son privados, estamos afectando las expectativas financieras, pero la razón por la que se toman esas decisiones es porque siempre tiene que estar por encima el bienestar general. Entonces, yo siempre lo digo y lo dijimos cuando tuvimos las mesas con los inmobiliarios, a nosotros no nos interesa atacar ni que le vaya mal al sector inmobiliario, todo lo contrario, o sea, nosotros, y ustedes lo saben, el alcalde lo ha dicho muchas veces, hoy mismo habrá la mesa de inversiones, nos interesa que la economía de la ciudad fluya, ¿no es cierto? Que a todos nos vaya bien y que en este caso específico al sector inmobiliario le vaya bien, el que le vaya muy bien, pero que nos vaya bien al resto también, ¿no? Porque tampoco es automático, o sea, no es que si a un sector le va bien, a todos los demás nos va bien, no es así. Y en el caso de la ciudad, como es algo físico lo que se hace, eso físico puede tener también un impacto muy negativo en la ciudad, ¿no? Fíjense, muchas veces nos quejamos del tráfico, ¿no? Y pensamos que es un tema de que hay que hacer más vías, eso está más que probado que no es así. El problema es que en esta ciudad le hemos apuntado un modelo extremadamente expansivo y además estamos llevando cada vez más gente a donde únicamente se puede llegar en auto. Entonces, es el resultado, o sea, por eso tenemos tantos autos, porque no hay opción, ¿no? Entonces, hay que darle la vuelta a ese tema, ¿no? No podemos seguirlo haciendo así. Digo, a la final, ahí sí ganamos todos, ¿no? O sea, cuando las cosas son claras, las normas están muy claras, ganamos todos. Pero efectivamente es un reto muy importante, ¿no? Es un reto hay muchas cosas que ajustar. Hay que decirlo también, o sea, sí se han detectado algunos temas muy complejos que estamos investigando, estamos viendo, pero hay que poner en orden la casa, ¿no? Pero estamos muy empeñados en hacerlo. En ese proceso, precisamente. Así es, apenas han pasado un poco más de 2 meses, ¿no? Todavía no llegamos a los 100 días.
Y justo conversábamos con el equipo, o sea, parece que ha pasado ya un año, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer. Pero pues, estamos muy contentos, ¿no? Es un reto muy importante, con la satisfacción de poder hacer algo, ojalá mucho, pero al menos algo para tener una mejor ciudad. Ahí en la Secretaría de Territorio y Vivienda tiene gente además que ha estado toda la vida ahí, importantes técnicos y todo eso, y precisamente el conocimiento de ellos también nutre precisamente el desarrollo de todas y cada una de las posturas que ustedes van teniendo o que van direccionando. ¿Qué se viene en proyectos a futuro? Hablado de la mesa con los inmobiliarios, la mesa con los inversionistas. ¿Qué otros proyectos se están llevando a cabo? Insignes sobre todo, porque debe haber el montón de proyectos, pero ¿cuáles son los insignes que se vienen de aquí para adelante dentro de la Secretaría de Territorio y Vivienda? Sí, lo que nos hemos puesto como objetivo en este año es primero desatar los nudos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvimos la primera mesa con los inmobiliarios, con el sector inmobiliario, y a partir de este mes arrancamos con las mesas ya específicas, ¿no? Hay muchos temas normativos, de procedimiento, que no están funcionando bien, algunos necesitan ajustes pequeños, algunos más importantes, entonces vamos a trabajar en estos meses para desatar eso. Pero al mismo tiempo estamos trabajando muy fuertemente, por ejemplo, tuvimos la semana pasada un recorrido con la empresa de obras públicas, para también darle un giro a cómo se trabaja el espacio público, ¿no? Digamos, es a dos bandas, ¿no? La parte normativa tiene que ver cómo lo que hace el sector privado sobre la ciudad, ¿no? Pero también estamos trabajando sobre lo que hace el público, nosotros lo que hacemos, ¿no? En ese sentido, esta Secretaría tiene la rectoría sobre lo que debe pasar y estamos, ya van a ver pronto, haciendo los primeros pasos para mostrar una obra pública totalmente diferente, ¿no? En la que también ponemos en práctica lo que decíamos hace un momento, ¿no? En el que también se pone al peatón por delante. O sea, por decirle una cosa, es muy evidente la última década al menos, sino un poco más, mucho de las obras, las intervenciones integrales, ¿no? en las vías de solo el pavimento. Nada más, las aceras no se topan. Así ¿no? es. Eso no tiene sentido. Entonces, estamos justamente dándole ese giro con la empresa de obras públicas para que las intervenciones integrales sean efectivamente integrales. Y sí, tapar los huecos, cambiar la capa asfáltica y demás, pero aprovechar y también mejorar la calidad de las aceras, incluir una arborización correcta, ¿no es cierto?, que efectivamente tenga la función ambiental que debe tener, asegurar los cruces seguros, ¿no? Todo eso, o sea, realmente lograr una mejor ciudad. Agradable, más bonita. No, además con buena calidad de vida, eso es de la final, ¿no? Porque también, o sea, el tema estético es muy importante, pero lo más importante es la calidad de vida, ¿no? Así es, por supuesto. Arquitecto, queremos agradecerle por haber estado aquí. Siempre será bienvenido, sobre todo para comunicar a la gente, a las personas, qué proyectos se vienen realizando precisamente. Uno está el tema precisamente ustedes, estas reuniones, estas socializaciones, este feedback, esta retroalimentación que tienen con las distintas comunidades y también los medios de comunicación aportando nosotros como una vía de enlace precisamente para que la gente también conozca qué es lo que se viene dando dentro de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Muy gentil por haber estado. Muchísimas gracias, mucho gusto, esperamos seguir viniendo. Por supuesto, siempre será bien invitado. Muchísimo gusto. Amigos, el arquitecto José Morales, el secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, ha estado el día de hoy aquí con nosotros, contándonos precisamente lo que se viene haciendo dentro de esta cartera del Distrito Metropolitano de Quito. Hemos hablado de la resolución que expide los parámetros y condiciones que deben contener los estudios de mitigación de impactos de las edificaciones de más de 20 pisos. Hemos hablado de la peatonización de calles, estrategias de urbanismo democrático y precisamente de tener una ciudad no solamente agradable y bonita, sino que usted repítalo, por supuesto, arquitecto. Dijimos una ciudad con buena calidad de vida, eso es lo que queremos. Así es. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.